Ok, Baruch Hashem. Volvemos entonces respecto al sueño de Paró y la explicación que Yosef, Sefer Bereshit en español, el capítulo 41, versículo 1, y dice, y sucedió, Vayejí, ¿verdad? Al término de 2 años, que el faraón soñó, y aquí que estaba parado junto al río. Y el versículo 7 dice, engullieron a las 7 espigas sanas y llenas. El faraón despertó, y aquí un sueño. Baruch Hashem. Entonces ese sueño se repitió una segunda vez y él no sabía qué significaba el sueño. Entonces llamó a todos los magos, ¿verdad? Y a todos los para que descifraran el dilema del sueño. Entonces ellos le ofrecieron algunas explicaciones, por ejemplo, que tendría 7 hijas, pero ninguna de ellas, ¿verdad? En el Yalkut Shimon Bereshit 147 podemos estudiar más de esto. Entonces, el jefe de los coperos se acordó, ¿verdad? Y le contó a Paró que en la cárcel había conocido un preso yehudí. De inmediato llevaron a Yosef delante de Faraón, como está escrito, y lo trajeron apresuradamente de la prisión, no sin cortarle el cabello y cambiarle las ropas, tras lo cual fue llevado ante la presencia del faraón. Eso está en Bereshit 41:14. Entonces, el sueño se refería a 7 años de abundancia, a los cuales seguirían 7 años de hambruna. La Torá nos cuenta que esta explicación causó satisfacción al faraón, y en consecuencia nombró a Yosef virrey y le entregó. No podemos dejar de sorprendernos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo sabía Faraón que esa era la solución correcta de su sueño? ¿Por qué todos sus sabios y magos? Lo normal es que antes de darle un trabajo a alguien, uno averigüe bien de quién se trata. ¿Cuánto más debería ser así con relación al reinado? Algo muy delicado. Entonces aquí se trataba de un esclavo joven hebreo acusado de haber intentado abusar de la esposa de su amo, y de pronto Faraón lo coloca casi a su misma altura. ¿Cómo es posible esto? Entonces, para poder entenderlo, primero vamos a analizar lo que dicen los libros sagrados respecto a que Yosef siempre se conducía como un mismo pensamiento. Por eso dice Teilín, el libro de los Teilín dice en el capítulo 16, versículo 8, he puesto al Eterno siempre delante de mí, a cada instante, cuando estaba en la casa de su padre, y especialmente después de ser vendido a los ismaelitas y llegar a la casa de Potifar, y Yosef siempre tenía ante sus ojos la presencia de Hashem. Así está escrito al comienzo del Shulchan Aruch. Entonces, esta es una regla muy importante en la Torá, y cumplen los justos que van por los caminos de Hashem, como está dicho, he puesto al Eterno siempre delante de mí, porque la persona no se sienta ni se comporta igual cuando está sola en su casa como cuando está frente a un gran rey, ni se expresa de la misma manera cuando habla con su familia que cuando está en la corte de un rey. Entonces, ¿cómo se sentirá cuando comprende en su corazón que Hashem, Hakadosh Baruch Hu, el santo bendito sea, está parado frente a ella y ve todos sus actos? De inmediato se sentirá inundada por un profundo temor. Le cuento que a mí se me irían las fuerzas de las piernas y caería al suelo, ¿verdad? De inmediato la persona tendría miedo, ¿verdad?, a la vergüenza de estar frente a la presencia divina a cada instante. Hay una gran diferencia entre saber que hay un rey afuera en algún lado y saber que está aquí dentro del palacio. Aunque la persona de Hashem está en toda la tierra, la presencia de Hashem está en toda la tierra. Pues dice, la presencia del Creador está en todo lugar, ¿verdad? Por eso dice el Salmo, el rey David dice, ¿a dónde, Creador, huiré de tu presencia? Si me fuera a la profundidad del mar, allí estarías tú, ¿verdad? Entonces, aunque la presencia de Hashem está en toda la tierra y en todo el universo,
se siente más dentro del Beit HaMidrash, porque allí reposa la presencia divina. Por eso, al estar en la calle, la persona debe llevarse consigo esa sensación al Beit HaMidrash para que lo acompañe en todos sus caminos. Mientras Yosef estuvo en la casa de su padre, recibió de él la Torá y vivió la realidad de la presencia de Hashem de manera cotidiana. Y todo eso influyó en él aun cuando era esclavo. Entonces, el versículo dice, en Bereshit 39:11, dice, ¿verdad? Una explicación de la prueba con la esposa de Potifar. Y dice, él entró en la casa para desempeñar su labor, Bereshit 39:11, y discrepan el Rav y Shmuel. Uno dice para cumplir con sus labores diarias y el otro dice para satisfacer sus necesidades con ella. Eso está en el tratado de Sotá 36b y lo trae Rashi, ¿verdad? Y Rashi agrega que Yosef vio la imagen de su padre y así fue como se salvó de pecar. Podemos decir que la imagen de su padre alude también a la presencia, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Tal como decimos, nuestro Padre, nuestro Rey. Si es así, Hashem mismo se reveló delante de Yosef y por ende no pudo pecar. Una opinión considera que la prueba era tan grande que ya no podía superarla. Entonces el deseo lo dominó, pero entonces tuvo ayuda del cielo y vio la imagen de su padre. Este es un punto sobre el que se debe meditar, ya que hay muchas personas que llegan a situaciones de pruebas muy difíciles que no tienen el mérito de ser salvados con una revelación como la que tuvo Yosef. Porque Yosef tuvo ese mérito. ¿Por qué lo tuvo? ¿Por qué Yosef tenía ese sehut? Entonces ya explicamos, Yosef vivía cada momento con la conciencia que estaba delante de Hashem. Por lo tanto, se entiende que al llegar a una situación de prueba tan difícil de superar, se le presentara la imagen de su padre. Entonces, Yosef siempre se había esforzado por sentir la presencia divina y por ello mereció que ahora Hashem se le revelara para salvarlo. Esto mismo ocurre con cada uno de nosotros. El mérito de la Torá puede salvarnos, pero si no conseguimos superar las pruebas que se nos presentan y caemos una y otra vez, que Hashem no lo permita, eso demuestra que Hashem no está con nosotros. Esto sucede cuando la persona no se esfuerza por tener siempre a Hashem ante sus ojos. Esto fue lo que dijeron nuestros sabios en el Tratado de Yomá 86b. Escuche bien. La persona comete una transgresión, luego repite una y otra vez hasta que finalmente le parece que es algo permitido. Dice el Midrash en Bereshit Rabá 87.7 y el Tratado de Sotá 36b que el esperma de Yosef le salió de entre las uñas porque el Yeser Hará lo atacó con todas sus fuerzas. De inmediato Yosef clavó las uñas en la tierra y por eso se le llamó Sadik y Esof Olam. ¿Qué significa esto? Pilar del mundo, porque no provocó ningún defecto a su Brit Milá. Como mérito por esto, Yosef representa la cualidad Midá de Esof, que es el Sadik sin fallas. Esto es lo que Hashem quiso enseñarnos con todo este episodio tan extraño en que la esperma de Yosef le salió de una manera no natural. Que la persona siempre debe pedir no llegar a un momento de prueba. Probablemente Yosef pensó que a él nunca le ocurriría algo así. Y aunque se salvó de pecar, todo esto tuvo consecuencias no tan buenas. Por eso pedimos, no nos pongas en una situación de prueba. Hashem, no nos pongas en una situación de prueba. Eso lo podemos ver o podemos
analizarlo más en el rezo del Shacharim matutino, ¿verdad? En Hamavir Shena. Además, Yosef tuvo el mérito de salvarse, pero no todos lo tienen. Bueno, aquí hay un aprendizaje para todas las generaciones. Cuando una persona, cuando la persona cumple las ordenanzas de la Torá, su rostro da testimonio de ello, como está escrito en Yomá 86a y en Gemará, ¿verdad? Vean este hombre, qué bellos son sus actos. Y dice que el rostro de una persona bondadosa refleja su bondad. Así también el versículo, la sabiduría del hombre hace resplandecer su semblante. Eso está en Coelet 8a. Y afirma que en el rostro de la persona se puede ver su esencia. La persona que siente la presencia divina da testimonio de esto en su rostro, como está escrito, y habitaré dentro de ellos. Shemot 25:8, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser esto? A través de su Torá. No es que Hashem venga a habitar dentro de ti, ¿no? Porque ninguno podría contener la presencia de Hashem, porque ni el universo mismo puede contenerlo, sino que a través de su Torá es que nosotros tenemos el cuidado de acercarnos a Hashem, porque la Hashem, la Torá y Am Israel son uno. Entonces, las primeras palabras de Yosef al llegar al palacio de Faraón fueron: eso no procede de mí, Hashem será quien responda por el bienestar de Faraón. Bereshit 41:16. Entonces, en su primer encuentro con el máximo representante de la clipá, ¿verdad? Que era Faraón, Yosef le anuncia, de esta manera se le presenta: yo soy solamente un enviado de Hashem. La humildad primero, con eso se destroza la clipá, ¿verdad? Mi realidad es totalmente inexistente frente a Hashem, eso fue lo que le dijo. Entonces Faraón percibió que Yosef vivía sus palabras a cada instante. Cuando alguien tiene la verdad delante de sus ojos, es imposible negarla. Cuando vemos a un Sadik, nosotros vemos a Hashem, como está escrito en Devarim 28:10, y todos los pueblos de la tierra verán que se te llama por el nombre del Eterno y te temerán. El genuino judío es aquel que posee semejante temor al cielo, que hace que todos los pueblos le teman, porque ven en él la perfección del ser humano, en quien reposa la kedushá, la presencia divina. Y así se cuenta de los grandes del pueblo de Israel, que le infunden temor incluso a los ángeles. Los ángeles le temen a un sadik. Cuando el Paró vio que Yosef era verdaderamente temeroso de Hashem y que todo su ser reflejaba pureza y santidad, entendió que debía escucharlo. Yosef es llamado Sadik. Este título no es igual a cualquier otro que pueda darse a una persona y que representa algo ajeno a su personalidad. La Sidkut era su realidad. Su comportamiento y sus cualidades, o sea, sus midot, tal como dice el versículo, Sidkeja, o sea, irá tu justicia delante de ti. Eso está en Yesayahu capítulo 58, versículo 8. Entonces, ahora entendemos por qué Faraón aceptó las palabras de Yosef, porque incluso el máximo representante de la clipá pudo sentir que Hashem hablaba a través de Yosef, quien se convirtió en una carroza real, una merkabá, para llevar a la presencia divina, tal como él mismo afirmó, ¿verdad?
Eso no procede de mí. Hashem será quien responda por el bienestar de Faraón. Esta es la verdadera explicación del sueño, el origen del sueño, de quien proviene, de Hashem mismo. Porque todo lo que pasa en este mundo, todo lo que el hombre es debajo del cielo, lo permite Hashem. Entonces dice el versículo acerca de Yosef, y pregonarán delante de él, Abrej, que significa arrodíllense. Bereshit 41-43. El término Abrej proviene de la palabra hebrea Berej, que significa rodilla. Generalmente se utiliza la palabra Abrej para referirse a quienes se dedican al estudio de la Torá. Entonces, de aquí aprendemos que el Abrej no puede limitarse a recibir Torá, sino que debe convertirse en alguien diferente, al igual que Yosef, quien en todo su ser y todo su comportamiento ponía de manifiesto su cercanía con la presencia divina. Y como ya mencionamos, la Guemará, al final del tratado de Yomá, dice, vean este hombre, qué bellos son sus actos. Dice el Rad Pinto que en una ocasión él participó en una cena anual para recaudar fondos para una institución de Torá. Y también dice que era una época difícil, ¿verdad? En esa reunión dice que él se encontró con Maran Hagaon Rabbi Aharon Leit Steinemann, que viva muchos años más, dice el Rab. De acuerdo con la manera en que lo educaron, dice el Rab, según la cual se debe honrar a los grandes de la Torá y los sabios. Le besó la mano al Rab. Había allí un judío que le formuló dos preguntas. Primero, ¿por qué le besó la mano al Rab? Y segundo, ¿por qué, si nuestras propias instituciones estaban atravesando dificultades económicas, el rabino venía a ayudar a otras instituciones? Pensó que había una misma respuesta para ambas, dijo el rabino. Allí donde está la verdad es donde debemos estar y a ella debemos apegarnos. Por eso, cuando está presente un grande de Torá, un sabio, un sadij, le besamos la mano. Así nos enseñaron en Marruecos, dice el rabino, a apegarnos a la verdad. Y esa era la misma razón por la cual estaba presente en esa cena. A pesar de que, dice, yo no me dedico a las instituciones establecidas en honor a mis antepasados, la Torá estaba allí, le respondió el rabino. La Torá es la verdad y eso nos lleva a que sintamos la necesidad de apegarnos a ella y participemos en esa clase de eventos. Entonces, algo similar, dice el rabino, le ocurrió cuando se encontró con Maran Harash Shah, y dice que él le besó la mano y él lo miró asombrado, como preguntándole qué estaba haciendo. Y el rabino le contestó que así le habían educado en la casa de su padre y que lo hacían para pegarse a la verdad. Entonces, decía, tengo en mi posesión una prenda que vistió Maran Harash Shah, que la recibí de su nieto, el rabí Issachar Bergman. Entonces, cada víspera de Shabbat, dice el rabino, que la saca y la mira con atención porque es la ropa de un sadij verdadero, de alguien que vivía con la verdad. Mis queridos talmidín, la Guemará cuenta que Yohanan Cohen Gadol cumplió su servicio durante 80 años y finalmente se convirtió en un Sedoquí. Eso está en el Tratado de Berajot 29a. ¿Cómo puede suceder algo así? No solo eso, sino que el pueblo de Israel volvió a sus raíces, a su buen comportamiento
gracias a este rabino, a este Cohen. Porque la pequeña vasija de aceite, aquella que fue encontrada por los Hasmonaim, después de derrotar a los griegos, tenía su sello. Y los Hasmonaim mismos eran sus descendientes. ¿Cómo es posible que a pesar de todo se haya vuelto un sedoquí? Sobre esto dijeron los sabios: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Eso está en Avot, capítulo 2, Mishnah 4. En la Kabbalah y en los libros sagrados, en el Toldof Yaakov Yosef Emor 11, en nombre del Arizal, dice que la razón que llevó a Yohanan Cohen Gadol a convertirse en un sedoquí fue que comió sin santidad. No comió para corregir y rescatar las chispas de divinidad de la manera debida, y eso fue lo que hizo caer a él. Entonces, para entender esto, debemos prestar atención a las leyes relativas a la pará adumá, ¿verdad? La vaca bermeja. Entonces, esta vaca bermeja, ¿qué hacía? Purificaba a los impuros e impurificaba a los puros. El Cohen que purificaba a los impuros con sus cenizas quedaba impurificado. Eso está en Yomá 14a. Entonces, con ayuda del cielo, en los Shammai, explicaremos cómo funciona. La razón por la cual el Cohen se impurifica es debido a que el corazón se le despiertan pensamientos de orgullo por ser él quien purifica a un gran número de miembros de Am Israel, del pueblo de Israel. Este es un pensamiento indebido y defectuoso. Por eso la Torá decretó que inmediatamente después de que el Cohen salpicara a quienes venían a purificarse, él mismo se volvería impuro, para que en su corazón no pensara que por su propio poder él lograba purificar a impuros, sino que por el contrario, él mismo quedaba impurificado por sus propios actos. Entonces, al parecer, Yohanan Cohen Gadol también tuvo pensamientos de esta clase que le colocó el Satán, ¿verdad?, en el corazón. Entonces, respecto a que era su propio sello el que certificaba la pureza del aceite que encontraron los Hasmonaim, además él mismo era el progenitor de la familia de los Hasmonaim, y ya hacía 82 años que oficiaba como Cohen Gadol, por lo que era evidente que tenía cualidades, midot, y fuerzas espirituales, koach, ruach. Entonces, este pensamiento rebajaba el nivel de nuestro servicio divino, y es posible que a esto se refieran las palabras de los sabios respecto a que Yohanan Cohen Gadol pecó en la comida. Es posible que haya pensado que la importancia de la comida se debía a que él era el Cohen Gadol y que tenía un nivel espiritual tan alto. Por eso ni se le ocurrió pensar que debía corregir, rescatar las chispas de divinidad ocultas en los alimentos. Esto es lo que dijeron los sabios: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. La explicación profunda de estas palabras, como ya dijimos, es: no pienses que eres alguien importante, que tienes un valor intrínseco que ha de existir hasta el día de tu muerte, porque en ese momento podrás comprender que no valías nada, que eres polvo de la tierra. Gracias a Hashem, a menudo nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con gente dignas, justas, sadiquines, que viven muchos años, Baruch Hashem. Y nosotros, al ver sus vidas, podemos ver y sentir claramente que estos hombres anulaban y anularon y anulan por completo a sí mismos, y que huyen de la honra y de la gloria, porque saben que su elevado nivel se debe a que lograron comprender que todo lo que tienen no les pertenece,
sino que lo recibieron de Hashem, por eso llegaron a donde llegaron. Entonces podemos entender todo lo que sucedió entre Yosef y sus hermanos, ya que hay muchas preguntas respecto al comportamiento de Yosef con ellos. El versículo dice, en Bereshit 44:18, Yehudá se acercó a él. El Midrash en Bereshit Rabat 93:7 dice y explica que Yehudá rugió con tanta fuerza que hizo temblar a todo Misraim, a todo Egipto. De aquí se entiende cuál era la fuerza de Yehudá, cachorro de león. También el resto de las tribus tenían fuerzas increíbles. Entonces, ¿por qué se quedaron callados hasta el momento en que Yosef quiso tomar a Binyamin, que fue cuando rugió Yehudá? De acuerdo con lo que explicamos acerca de las bases de la verdad, podemos decir que los hermanos sintieron que Yosef no había pecado y que se anuló a sí mismo delante de Hashem. Lo mismo que percibió el faraón cuando Yosef dijo, no procede de mí, Hashem será quien responda por el bienestar de faraón. Eso está en Bereshit 41, versículo 16. Convirtiéndose así Yosef a sí mismo en el portador de la presencia divina, ¿verdad? No es que Hashem se haya metido dentro de él, sino que era portador de la presencia divina porque la Torá estaba en su alma. Es lo mismo que percibieron los hermanos de Yosef. Obviamente es un grado mucho mayor. Ellos mismos lo admitieron al afirmar, Hashem ha hallado el pecado de tus siervos. Esto se debió a la verdadera perfección que había logrado Yosef, ¿verdad? Los hermanos sintieron que habían pecado al venderlo y por lo tanto Yosef, quien había sido inocente, podía castigarlos. Entonces, un aspecto sorprendente de esta historia es que los hermanos de Yosef recién lo refutaron después de haberle dicho 10 veces tu siervo, nuestro padre, sin que Yosef los corrigiera, afectando de esta manera el honor de Jacob, de Israel, lo cual para Yosef era un pecado. Eso está en el Yaakov Shimon y Bereshit 151. Y recién entonces ocurrió que Yehudá se acercó a él y entonces Yosef le reveló a los hermanos su identidad. Ahora entendemos nosotros con claridad que la razón por la cual el faraón aceptó la interpretación que Yosef le dio a su sueño fue que sintió que Yosef tenía un halo de verdad. Tal como lo afirmó el mismo Yosef, no procede de mí, Hashem será quien responda sobre el bienestar de Faraón. Es decir, que se consideraba un enviado, un sheliach, y no se consideraba a sí mismo un sabio, ni confiaba en su propia capacidad para interpretar los sueños. Es maravilloso ver la manera en que Yosef comprendió que todo lo que sucedía provenía de Hashem mismo, como su sueño se iba convirtiendo en realidad. Al convertirse en virrey y ver a sus hermanos prosternándose ante él, Yosef entendió que no era una mera casualidad, sino que todo estaba cuidadosamente dirigido por la mano de Hashem y que por lo tanto nadie podía detenerlo. Entonces esto continuó hasta que, de acuerdo con su nivel, pecó al no defender el honor de su padre. Y entonces Yehudá le dijo, pues tú eres como el faraón, Bereshit 44:18. Así como pudo vencer al faraón, también puedo vencerte a ti. Entonces Rashi explica y agrega del Sefer Bereshit, en el capítulo 45:4, que Yosef les mostró a sus hermanos que estaba circuncidado. Y es necesario entender por qué eso era una prueba, ¿verdad? Ya que era posible que hubiera nacido circunciso.
Pero la explicación es que les demostró que no pecó y que cuidó la santidad del Brit. Podemos decir que la persona orgullosa provoca un defecto en su Brit, porque el prepucio que se le quita en la circuncisión lo une con Hashem. Pero cuando la domina el orgullo, la persona dice, yo y él no podemos vivir juntos. Eso está en el Tratado de Sotá 5a. Si ese hubiera sido el estado de la persona en el momento del Brit Milá, la circuncisión no se habría podido llevar a cabo. Esto es lo que Yosef mandó a decirle a su padre. Entonces, informen a mi padre, lo dice Bereshit 45:13, de toda mi honra en Egipto. Informen a mi padre de toda mi honra en Egipto. Mi honra es el Brit Milá. Esa es la honra que le dijo a él que le dijeran, que lo había cuidado. Es decir, que Yosef había cuidado el pacto con Hashem, que todo su honor era obra de la mano de Hashem. Entonces esto explica también el hecho de que Yosef le enviara a su padre carretas, que en hebreo son agalot, ¿verdad? Aludiendo a lo último que había estudiado con su padre, Egla Arufá, en Bereshit Rabá 94:3. De esta manera le informaba a su padre que siempre se había mantenido fiel a la Torá y a Hashem. Y no solo eso, sino que los nombres de sus propios hijos se referían a esta realidad. Efraín, ¿verdad? Pru Urubá Betorá, incrementó la Torá, y Menashe, que tiene las mismas letras de la palabra Neshama, alma, aludiendo a que no impurificó su alma ni la santidad de su Brit. Entonces, son igualmente maravillosas las palabras que pronunció Jacob Avinu al ver las carretas que envió Yosef aludiendo a su estudio de la Torá. Entonces, Jacob dijo, Ot Yosef Hay, Yosef todavía vive. ¿Qué significa vive? ¿Qué significa vive? No hay vida fuera de la Torá, mis queridos talmidín. Entonces, ¿qué significa vive? Como está escrito, porque el que me encontrare hallará la vida. Eso está en Misley capítulo 8:35. Así fue como Jacob entendió que Yosef seguía viviendo de acuerdo con la Torá, y recién entonces pudo alegrarse verdaderamente, ¿verdad? Entonces las carretas representaban el kabod, el honor de Yosef, porque ese es el verdadero honor, como está escrito en Mishlei capítulo 3 versículo 35, el sabio heredará la honra. Baruch Hashem. Soberbia de los malvados frente a la humildad de los tzadikim. Leemos el Sefer Bereshit en el capítulo 41, en el versículo 9 al 12, y dice el Sefer Torah en español de esta manera. Entonces, el jefe de los coperos le habló al faraón diciendo, mis faltas menciono hoy. El faraón se había encolerizado con sus siervos y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Una misma noche soñamos un sueño, yo y él, cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo, siervo del jefe de los matarifes. Le relatamos los sueños y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno le hizo la interpretación conforme a su sueño. Ok. A partir de estos versículos que describen la cadena de los sueños de los sirvientes y del mismo faraón y las interpretaciones que Yosef les dio a los sueños, podemos aprender hasta qué punto llega la soberbia de los malvados, ¿verdad? Y por oposición, la gran humildad de los tzadikim, porque todo tiene una contraparte. Como yo les he venido enseñando que este es un mundo dual, como hay bien, hay mal. Entonces, el versículo comienza diciendo
Entonces el jefe de los coperos habló. En hebreo, vaidaber. La palabra dibur explica una dificultad, como dice el Tratado de Makov 11a. Porque el jefe de los coperos le fue muy difícil hablar a favor de Yosef y alabarlo, a pesar de que había logrado salvarse de la cárcel gracias a sus palabras. El jefe de los coperos sabía que si él cuidaba sus palabras y no le contaba al faraón que Yosef había interpretado sus sueños, sería condenado a muerte, tal como había ocurrido con quienes le precedieron en el puesto. Por eso, al no tener otra opinión, relató ante el faraón de qué manera Yosef interpretó los sueños. Pero las palabras salieron de su boca con mucho esfuerzo y con gran dificultad, porque a causa de su soberbia no le agradaba el hecho de que existieran personas mejores y sabias que él, capaces de resolver el sueño del faraón. Baruch Hashem. Muchas gracias, mis queridos talmidim, por haber estado conectados conmigo hoy. Agradezco a mi querido amigo Lior por estar siempre pendiente a que el estudio de Torah se dé, y los espero mañana a la misma hora para continuar con este estudio. Baruch Hashem. Laila Tov, Ha Hanukkah Sameach y Shavua Tov para todos. Bezrat Hashem.